En un pueblo remoto lejos de las grandes ciudades existe una misteriosa leyenda sobrenatural que tiende a mandar con San Pedro a aquellos que son infieles a sus parejas. Un estudiante y un profesor, al tener un romance prohibido, experimentan sucesos del más allá, siendo maldecidos por un ser que no perdona los pecados. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de miedo y suspenso, llamada Castigos de la Traición. En el año 1888, en un pueblo de Pensilvania, un pana sádico manda con San Pedro sin piedad a su hija llamada Clara por razones algo turbias que más adelante serán explicadas. Ahora, en la actualidad, más de 130 años después, conocemos a Maeve, quien se muda a aquel pueblo mencionado, gracias a una beca de arte concedida por el mismo instituto de ese lugar. Al llegar a casa donde vivirá durante un semestre, Charlie le da la bienvenida, un profesor de la mencionada institución académica. Lamentablemente, este mijín andaba poco triste porque hace un año atrás había sucedido la automorición de su hija Abby, hecho que causó un distanciamiento con su esposa, hasta el punto de que ella dijera esto: ¡Quiero el divorcio! El mijo profesor presenta a la nena las instalaciones de la casa y la habitación donde se quedará durante todo el semestre. En ese momento conocemos a Lydia, la mejor amiga de la fallecida hija de Charlie. Esta rubia indica que en la mañana se encargará de darle el recorrido para mostrar toda la escuela. Más adelante la nena toma un descanso por el cansancio del viaje. Sin embargo, tiene una pesadilla con los acontecimientos de la automorición de la hija del profesor. Luego este último en la cena habla sobre el triste incidente de Abby, lo cual había ocasionado que su esposa esté entrando y saliendo de una institución mental. Además, como mencioné, esto produjo una repentina separación, aunque aún nada se había concretado, pues todavía seguían siendo marido y mujer. Por su lado, Maeve cuenta también su situación en contexto a las relaciones. Primero, su madre le había abandonado cuando tan solo tenía 5 años, dejándola a cargo de su padre, y recientemente menciona haber tenido un novio que actualmente está en prisión. Desde entonces no ha hablado con él y aún la relación no había terminado, pese a que ella tenía intenciones de dejarlo sin decirle nada. Seguidamente, para dormir, la nena se hace la Manuela, pues al parecer andaba de necesitada. En la mañana, Lydia muestra las instalaciones de la escuela. Allí conoce a más estudiantes quienes, luego de ver a Brandon, novio de Abby, mostrar un cartel sobre no hacer la automorición, cuentan un rumor o más bien una maldición existente en aquella ciudad, ya que supuestamente un hombre misteriosamente misterioso acecha el bosque por las noches, y si ve a alguien siendo infiel, procede de inmediato a mandarlo con San Pedro, haciendo parecer que el deceso fue una automorición, y los mijos tienden a pensar de que Abby fue víctima de este ser del más allá. En eso, uno de los panas agrega que la maldición no es del todo cierta, no obstante la historia sí tenía veracidad, en referencia a un granjero malvado que privió la vida de su hija de forma explícita. Esta sería Clara, la guambrilla que vimos siendo madreada al inicio del resumen. Más tarde, Maeve recibe una llamada de la cárcel porque su aún novio tenía deseos de hablar con ella. La nena, toda empoderada, no da chance de continuar con la llamada, ya que sin decir nada quería romper ciclos y dejar todo atrás para olvidar el pasado. Segundos después, el mijo profesor invita a la nena a la celebración por el primer año de aniversario de la fundación que posibilita las becas en nombre de Abby. Maeve acepta la salida y al término de la fiesta, los dos mijos terminan tomando par traguitos para luego darse unas ricas muchitas. Y esto al parecer porque se sentían solos. A pesar de ser un momento incómodo, en la madrugada la nena, sin miedo al éxito, termina siendo él con el profesor. Pero en la mañana siguiente, esta última despierta con bastante líquido vital en sus partes íntimas. Igualmente, el mijo brevemente, al echarse una de sus necesidades básicas, expulsa el líquido vital desde la berenjena. Eres un enfermo, amigo. Luego de estas extrañas anomalías, la nena por la ventana ve a esta desconocida guambrilla, quien la observa con una mirada fría y aterradora. Adicional a eso, un cuervo choca con la misma ventana, muriendo en el acto. Maeve, sin entender qué chuchas acaba de pasar, se va rumbo a las clases. Allí aprovecha para hablar con el novio de Abby. Él indica que su novia no realizó la automorición, sino más bien habría sido liquidada por alguien más. Agrega que la culpa sería de Clara, o bueno, más o menos pretende decir eso. Más adelante se confirmará este asunto, así que pilas con eso. Ok. Ahora Charlie, después de un juego de tenis, observa la misma guambrilla vista por la nena, y ahora parada al frente de un lago. Todo asustado, se retira de allí. Posteriormente, mientras las nenas toman un cafecito, Maeve recibe una llamada de su novio desde la cárcel, aunque de nuevo omite hablar con el mijín. Enseguida cuenta Lydia sobre la guambrilla normal vista desde la ventana. Obviamente, esta última comenta que debió ser alguna desconocida que quizá pretendía saludarla o algo así. A pesar de escuchar aquella respuesta, la protagonista indica sentirse observada de formas que no entiende, y así también cuenta sobre la noche de pasión y lujuria que tuvo con el profesor Charlie. Lydia, al enterarse de las cochinadas, solo dice esto: las vergüenzas, sucia. La cuestión es que la nena sabe que el mijo aún no se ha separado del todo de su esposa, es decir, el acto lujurioso sería como una infidelidad por parte de los dos.
Seguidamente las nenillas se van al cine. Allí Maeve experimenta sucesos paranormales con la misma bombrilla. Además, ella es la única en ver a esta entidad misteriosamente misteriosa. Por ende, toda asustada corre en busca de una salida. Por lo ocurrido, Lydia decide quedarse con ella. Sin embargo, comenta en no creer ni madres en ese tipo de entes del más allá como Don Ramón. Yo no lo creo. Al día siguiente buscan a este pana sabelotodo llamado Lee, a fin de averiguar sobre los extraños sucesos ocurridos en estos últimos días. Al ser un conocedor de varios libros, muestra sobre el crimen ocurrido hace 30 años atrás, o sea, sobre el asesinato de Clara perpetrado por su propio padre, y por medio de una foto Maeve descubre a la bombrilla vista por la ventana. Allí el sabelotodo cuenta los hechos en torno a la familia de Clara, puesto que esta última había descubierto la infidelidad de su padre. Pese a enfrentarse a reclamar sobre el engaño a su madre, no había dejado de ser un hombre infiel. Entonces la bombrilla, toda empoderada, había tomado cartas en el asunto, mandando con San Pedro al amante. Por esta acción fue que su padre terminó liquidando a Clara, como vimos al principio. Y eso no era todo, ya que supuestamente desde entonces cosas extrañas sucedían en la ciudad, porque los habitantes decían ver al espíritu chocarrero de la bombrilla dentro del bosque. Y como su fallecimiento fue a causa de una traición, se menciona que esta entidad identifica a los infieles del lugar para liquidarlos, haciendo parecer como si se tratara de una automorición. Es decir, si eres infiel, te vas directo con San Pedro. Pero bueno, como nosotros no somos nada de eso, invito a suscribirse al canal, dejar su buen like, compartir con sus amigos, comentar, sobre todo activar la campanita para que YouTube les notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Siguiendo con el resumen, con la información, Maeve pregunta a Charlie si conoce a la bombrilla Clara. En respuesta escucha un no. Por tal razón indica la foto antigua de la misma. El mijo se percata de haberla visto frente al lago, y ahora como ellos dos tuvieron una noche de pasión y lujuria sin haber contado sobre el acto a sus respectivas parejas, saben que esta entidad está detrás de ellos para mandarlos directamente con San Pedro. Pero en ese mismo momento Lydia aparece mencionando que Brandon fue encontrado sin vida. No obstante, su fallecimiento sería a manos de Clara, ya que el mismo pana había pedido a Lydia en tener snusnu, y de esa forma Clara vendría por él para liquidarlo por la infidelidad. De esa forma reunirse con Abby en el más allá, porque a pesar del tiempo Brandon no superó a su novia y por eso habría tomado aquella decisión. Ese es un verdadero hombre. Claramente Clara ahora también anda tras Lydia a fin de mandarla con ya saben. El deceso de esta última ocurre en medio de la noche, siendo perseguida y atrapada por la bombrilla, para finalmente de forma sobrenatural eliminarla. Al final el deceso termina como una automorición. Al término de esto, Maeve por fin decide contestar la llamada de su novio en la cárcel, contando toda la verdad para así terminar la relación, agregando en haber conocido a otro tipo y haber hecho cochinadas. Por último, se disculpa de no haber hablado con la verdad desde el principio. Y pilas con esta llamada. Está bien. Al día siguiente, cuando los mijos no saben cómo zafarse del ente del más allá, Oli aparece con una idea. Y la idea era hablar con uno de los parientes de Clara. Este ruco era su sobrino. Indica ser casi el último de su linaje y el resto de sus ancestros estarían enterrados detrás de unos campos, excepto una, Clara. Así también comparte una frase que solía decir el padre de Clara. La verdad te liberará, solía decir. Pese a no tener mucho sentido, al final esta frase célebre tendrá demasiado sentido. Seguidamente el ruco ya no quería dar más información, sin embargo luego de pensar bien las cosas, decide entregar una especie de daga, misma daga utilizada por el padre de Clara en el acto explícito. La idea de Oli es cortar la cabeza y cuerpo del ser maligno, para después enterrar las partes en diferentes lugares. Entonces sin miedo al éxito van rumbo en busca de Clara, preparan todo para su llegada. Maeve, cansada de esperar, llama al espíritu chocarero de la bombrilla a fin de atrapar su cuerpo, y allí Charlie aprovecha la distracción para madrear al fantasmín sin piedad. Finalmente entierran las partes en diferentes sitios, logrando supuestamente vencer a este ser del infierno. Pero las cosas no terminan allí, puesto que luego de despedirse de Charlie, Maeve sube por algunas cosas antes de irse, encontrando al mijín sin vida. ¿Qué? La cuestión es que no habían eliminado a este ser, obviamente hasta su captura fue demasiado fácil. Además era un espíritu chocarero en modo emputado. ¿Qué esperaban? A pesar de eso, la nena no entiende por qué no fue víctima de Clara. ¿Recuerdan la llamada y lo dicho por el pariente de la bombrilla? Pues al contar la verdad a su novio de la cárcel, Clara había perdonado su vida. Fin. Es así como termina esta historia. Ahora lo que no entendí es la razón del fallecimiento de Abby. O sea, si Clara fue responsable, quiere decir que Abby le fue infiel a Brandon. Y este Mushpa, a pesar de la infidelidad, la terminó siguiendo hasta el más allá. El amor, el amor. Oh, el amor. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si ya han visto esta película. De mi parte, agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita, ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más videos. Hasta la vista, baby.